Una de las tareas pastorales que Pablo asumió fue la del crecimiento de la iglesia en Cristo. Pablo sabía que a los nuevos conversos debía comenzar hablándoles como a niños en la fe. Esto porque muchos de ellos provenían del mundo griego y romano, de donde tenían raíces de religión y sexualidad paganas y no conocían la moralidad de Dios. Pablo sabía que tenía que ser paciente con estas personas, pero al mismo tiempo insistía que debían de crecer y madurar como cristianos. Y esta es una enseñanza fundamental del Nuevo Testamento, que los cristianos debemos crecer en la fe y debemos vivir cada vez más el Evangelio en la vida práctica. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, qué gusto me da saludarte, recibe un saludo cordial. Hoy tenemos un estudio que se llama Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y el postrecito viene hasta el final, que es un postrecito delicioso. Así que ya se me salen las babas pensando en ese postrecito. Pero no debo decir nada todavía, ¿verdad? Todavía. Oramos entonces. Okay. Gracias, Señor, porque nos das la Biblia con tantos tesoros deliciosos de sabores dulces. Bendice, Señor, tu palabra en nuestra lengua. Transforma a través de tu espíritu lo que oyen los que participan de este programa. Para la gloria de tu nombre oramos. Aleluya y amén. Amén. Querido hermano, hoy estamos hablando del tema de el efecto que la palabra de Dios hace en nuestras vidas y nuestra respuesta a ese efecto. Y vamos a comenzar muy apropiadamente con uno de los salmos para ver cómo es ese efecto en la vida del cristiano. Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites? Este salmo nos ayuda a entender la experiencia que tiene el ser humano cuando lee las Escrituras y el sentimiento que produce conocer la grandeza de Dios, leer estas declaraciones de un autor inspirado que escribió acerca de la grandeza de Dios, el amor, la maravilla, la adoración que despierta en el ser humano. Amén. Porque cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, reaccionamos y eso nos hace responder. Necesariamente tenemos que responderle a Dios. Y esas respuestas que le damos a Dios van a estar supeditadas por nuestra consagración a Él, nuestra entrega. Consagración lo que quiere decir es sometimiento. Nuestro sometimiento a Dios para que Él dirija nuestras vidas. Y entonces, Johnny, es inevitable que una persona que lee las Escrituras tiene que necesariamente ser transformado, empezar a cambiar. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, de cómo vivimos en respuesta a nuestro estudio bíblico, en respuesta a las verdades de la Biblia. Y vamos a ir al libro de Hebreos. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios.
de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite. El hermano Pablo está dando una lista de doctrinas que nosotros en nuestro día no podemos entrar a la mente y el complejo concepto de lo que estaban ellos discutiendo en ese tiempo. No sabemos exactamente, cuando habla de la doctrina de bautismo, ¿se estará hablando del bautismo de los muertos? Como en otro texto, un solo texto lo menciona en todo el Nuevo Testamento. ¿O qué será la controversia? Y cuando habla de la imposición de manos, ¿cuál es la controversia? No sabemos los detalles de estas controversias particulares, pero lo que el apóstol está diciendo es que hay que ser serios estudiantes de la Biblia y preocuparse no por los detalles de doctrinas, sino por la manera de vivir, la madurez, la fidelidad. Y Johnny, aquí introduce un tema que es el tema de las doctrinas elementales y la madurez. O sea que está haciendo un contraste entre los primeros rudimentos, los principios básicos, las partes elementales de lo que una persona comienza estudiando a lo que una persona que luego de 20, 30 años, 40 años en el Evangelio tiene que experimentar y tiene que manifestar en su vida. Por ejemplo, yo sé que tú hablaste del bautismo en esa forma, pero yo lo voy a mencionar de otra forma. Por ejemplo, imagínate tú algunas personas que están atascadas en el tema del bautismo. No se quieren bautizar porque lo ven como una gran cosa, una gran barrera, lo ven como un que hay cambio. Que ser perfecto, que hay que ser perfecto. Sí, o lo ven como una gran pérdida para ellos porque si se bautizan, entonces tienen que, y tú llenas el blanco. Hay personas que nos hablan del bautismo y decimos felizmente, gracias Señor por darme la oportunidad de bautizarme. Y otros lo ven como, ay no, yo no quiero hacer eso. Y entonces tenemos que avanzar de esos puntos elementales a cosas que son propias de la madurez como cristianos. Y vamos a ver cómo lo pone en el libro de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Aquí presenta la Escritura que la meta no ha de ser cuántas doctrinas conocemos, y es muy bueno conocer doctrinas, sino que la meta es la manera de vivir, y la manera de vivir ha de ser llegando a la estatura de la mente de Cristo, de la forma de vivir de Cristo. Y Johnny, esto es una meta bastante alta, bien grande. Y la primera reacción es, ¿cómo voy yo a llegar a ser como Cristo? ¿Verdad? Porque si leemos el Evangelio, nosotros reconocemos que no tenemos ni la caridad, ni la bondad, ni la paciencia, ni la fortaleza física, porque mira que Jesús era un hombre de gran fortaleza física. Me hundo y me desaparezco con todo eso. Nunca seré así como Cristo. Sí, pero eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, que tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Y si nosotros vamos al libro de Mateo, vamos a leer que Jesús habló del mismo tema y lo puso aún peor. Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. La meta que Jesús le da a sus seguidores es llegar a ser perfectos como Dios es perfecto. Obviamente no vamos a tener la misma perfección de Dios, sino
una perfección humana dentro de nuestro contexto humano. Cristo quiere que nosotros tengamos una meta tan alta que lo primero que nosotros vamos a reaccionar, Johnny, es, yo no puedo. Yo no puedo llegar a ese nivel de exigencia. Entonces, Rafael, tú has hecho una bifurcación. Tenemos dos maneras de interpretar esta demanda de perfección como Dios, de perfección como Cristo. Por un lado, podemos interpretarla como vivir exactamente como Dios y vivir exactamente como Cristo, sentir exactamente como Dios, sentir exactamente como Cristo. Por el otro lado, podemos interpretarla como en nuestra medida vivir y sentir como Cristo. ¿Te escuché correctamente? Sí, exactamente, que no es que Jesús nos está diciendo que seamos perfectos como Dios, sino que en nuestra esfera, en nuestro ambiente, y creo que Pablo también lo quiere decir, que tengamos el mismo sentir que había en Cristo Jesús, que tengamos humildad, que tengamos amor, que hagamos sacrificios, que prediquemos el evangelio, que lo imitemos a Él, así como Él es imitador de Jesús. Amén. Y entonces vamos a volver al mismo pasaje de Efesios que leímos, porque aunque enfatizamos la parte de cuál es la meta para el cristiano, ahora necesitamos enfatizar cómo es que se llega a eso, porque no es que la Escritura nos da una meta y nos dice, ahora váyanse ustedes y averígüensela como ustedes pueden. Hay un plan, Dios tiene un plan para eso. Vamos a leerlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre en plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esto para que ya no seamos niños. El plan es el siguiente, Johnny, que Dios puso, el Espíritu Santo pone dones dentro de la iglesia. Dones para ser ejercitados, para edificar la iglesia, para ayudar a las personas a madurar, a no ser niños en la fe, sino ser personas maduras. Y crecer. Dios te ha dado a ti dones, me ha dado a mí dones, a todos los que escuchan este programa les ha dado dones para ejercerlos dentro de la iglesia para la edificación de la iglesia. Lo cual, Johnny, quiere decir que es una pregunta para nosotros. ¿Estás tú cumpliendo ese ministerio que Dios te ha dado de edificar en tu esfera a las personas del cuerpo de Cristo? Tú no te llamas Bullón, ni te llamas Costa, ni tienes otro nombre famoso, pero tú tienes una esfera de influencia en la congregación y allí quiere Dios que ejerzas este ministerio de edificar al cuerpo de Cristo. No hay que ser famosos ni ser grandes, hay que estar listo a ser usado en el lugar donde estamos y en la medida en que tenemos influencia. Qué bien has dicho, Rafael. Eso es lo que yo le pido al Señor. La grandeza está en alcanzar una persona. Esa es la grandeza. La grandeza no es grandeza como llama Hollywood y como llama Broadway y como llama el teatro. Y Johnny, también hay otra contraparte, y es que para yo recibir este beneficio como creyente, tengo que estar en la iglesia. No me puedo aislar de la iglesia. Cristo no vino a llamar a cristianos que viven independientemente y ellos solitos tienen todos los dones espirituales y solitos, aislados, ellos se desarrollan espiritualmente. No, todo esto es en el contexto de la iglesia. Así que si alguno nos escucha que por una razón u otra no quiere asistir a la iglesia, sepa que el plan de Dios para su santificación y su edificación, para que pueda vivir correctamente de acuerdo a lo que he estudiado de la Biblia, tiene que asistir a la iglesia para recibir estos beneficios. Y no le estamos recetando una iglesia con un título o un nombre, le estamos diciendo Dios le va a llamar a la iglesia. Escuche, sea obediente
y no abandone. Entonces ya vimos ese plan de edificación, este aspecto de los dones espirituales. Pero vamos a ver qué contribución, qué añade Pedro a este conocimiento. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Yo quiero vivir con el ejemplo de Pedro, a pesar de sus errores, a pesar de su manera de vivir, de que lo hayan regañado, de que haya negado a Jesús 3 veces y que Pablo lo haya llamado hipócrita. Él nos dejó el manto de la manera como nos debemos cubrir. Que seamos participantes de la naturaleza divina, huyéndole al pecado y pidiéndole a Dios su presencia en nosotros. Él es el que lo va a hacer. Entonces, Johnny, a mí me gusta el énfasis que le pone Pedro en este pasaje a este tema, que empieza hablando de su divino poder, de su propia gloria y excelencia, y nos habla a nosotros de que tenemos esta bendición tan increíble que es ser participantes de la naturaleza divina. Eso no es otra cosa que el Espíritu Santo viviendo en la vida del creyente. Amén. Transformándonos. Y vamos a ver lo que eso también debe crear, porque en el Salmo 51 encontramos como la respuesta natural a esa influencia de los dones espirituales en nuestra vida y del poder de Dios actuando en nuestras vidas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Ahí está operacionalmente cómo ocurre. Crea en mí un corazón puro, es decir, Dios lo hace en mí. La santificación, edificación, perfección del ser humano es una obra que Dios hace en nosotros. Entonces enseñaré tus caminos. La cooperación de David, el rol que él tenía que cumplir, tenemos el rol de cooperar con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Johnny, Jesús habla acerca de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que serán saciados. Yo creo que ese tema de tener hambre y sed de justicia es lo que David está reflejando aquí. Él tiene esa necesidad, ese deseo, esa inquietud de que Dios cree en él, ese corazón limpio y ponga y renueve su espíritu para ser una persona recta. Él había cometido pecado, pero tenía en su corazón el deseo de ser una persona pura y le está pidiendo a Dios, Señor, haz esa transformación en mí. Amén. Eso debe ser, Johnny, parte de nuestra respuesta de cómo vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. Amén. Y ahora vamos a ir al libro de Pedro, segunda de Pedro, para ver otro ingrediente que añade el apóstol. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vemos aquí que es un proceso.
y que este proceso involucra, número 1, la obra del Espíritu llamándonos. Número 2, la obra de nuestra conciencia y nuestra voluntad sometiéndose y aceptando. Número 3, nuestra voluntad participando de los dones que la iglesia provee por los dirigentes y nosotros ayudando a otros, y así nos ayudamos a nosotros mismos. Y número 4, nos da una serie de agendas que podemos ir trabajando, construyendo una sobre la otra. Y el mencionar cada uno de estos pasos sería una lección completa. Así que se los dejo para que ustedes los estudien y los rescaten detalladamente en sus hogares. Yo quiero volver al pasaje donde dice Pedro que aquí está ese ingrediente humano, poniendo todo empeño. Habla de dominio propio, habla de perseverancia, habla de devoción, porque Johnny, una de las cosas que, con las que el diablo quiere tentar a las personas que cometen pecado, por ejemplo a Pedro, que tentar a Pedro y a cualquiera que comete pecado es a darse por vencidos, a desanimarse y darse por vencidos. La Biblia habla mucho y Cristo habló sobre esto también en el libro de Apocalipsis, sobre la perseverancia, que tenemos que perseverar, tenemos que creer que la transformación del ser humano es una cosa que, aunque hayan caídas, aunque hayan momentos en los cuales se dan pasos atrás, esa es la meta que Dios nos ha propuesto y Dios nos ha dado su Espíritu Santo y Dios nos va a ayudar a superar todas estas cosas. Amén. Johnny, estamos en las manos de Dios. No dejemos que nadie nos arrebate de sus manos. Bueno, Jesús lo dijo, nadie nos podrá arrebatar de las manos de Jesús. Amén. Y entonces hay un pasaje que es muy hermoso en este contexto que está en 2 de Corintios. Con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes. Y miren esto, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué tema tan impresionante, Johnny. Este tema de que somos vasos de barro y el tesoro que contenemos, porque lo que Dios nos ha dado a nosotros es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido en un campo. Es el mensaje precioso de salvación, la promesa poderosa de la segunda venida de Cristo, la revelación del don del Espíritu Santo. Todo esto nos ayuda para que lo que tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón es para que nos ayude a manifestar la vida de Cristo en nuestro propio cuerpo. Amén. Que vivamos en forma práctica de la forma como Jesús vivió. Misericordia quiero y no sacrificio. Y Johnny, fíjate qué cosa maravillosa que nosotros, el blanco es grandísimo, pero qué cosa tan hermosa, Johnny, cuando una persona ha sido transformada por el Evangelio y es una persona honrada, que sorprende a los demás porque no cede a la tentación de robar, ni cede a sus debilidades, sino que quiere agradar a Dios en todo y servir a la humanidad. Y es la vida de Cristo que se está manifestando en su propia vida. No nos dejemos desanimar porque somos inconstantes e imperfectos. Más bien animémonos con el pensamiento unos a otros de que Cristo está obrando en nosotros y esas pequeñas, esos defectos, Él los va a borrar de nosotros porque nos irá transformando de imagen en imagen a la estatura de Cristo.
Amén. Vamos a ver cómo el libro de Salmos puso este tema también de los vasos de barro. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que sobre toda riqueza. En tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y la clave está en esta frase última. No me olvidaré de tus palabras. Nunca está en nosotros el poder, el incentivo, el razonamiento, la capacidad. Siempre está en las palabras de Dios, la promesa de Dios. Es cumplida no por lo que yo hago, sino por la palabra de Dios, que yo me adhiero a ella por fe, aún sin entenderla, aún sin poderlo ver. Por fe, yo medito en esta palabra, considero los caminos de la palabra y no me olvido de las palabras. Vamos a ver qué más añadió Pablo en el libro de Filipenses. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Y este postrecito es tan dulce porque nos asegura desde dónde comienza y hasta cuándo nos abandona, hasta cuándo cumple su labor. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuál es el inicio y cuál es el momento final? Bueno, Johnny, como mencionamos al principio, el inicio es cuando nosotros nacemos en el Evangelio, nacemos en la fe, empezamos a leer esos pasajes como Salmo 8, que leemos de la grandeza de Dios, nuestro corazón se maravilla ante la hermosura de la santidad de Dios y nuestra respuesta es adorarlo y queremos servir a Dios y a medida que vamos estudiando, nos vamos transformando de imagen en imagen, va despertando en nosotros ese amor, ese deseo, esa necesidad por la santificación. Queremos cumplir, queremos honrar a Dios con buenas obras. Y entonces, Johnny, una de las cosas que posiblemente no hablamos lo suficiente es esa característica del valor moral, la valentía moral. Muchas veces sabemos lo que es correcto y fallamos en no hacerlo. No fallamos porque no sabemos, sino fallamos porque nos da temor, nos da pena, tenemos inseguridades, pero Dios nos llama a que seamos personas con fortaleza moral y vivamos la vida de Cristo en nosotros. ¿Tú tienes un pasaje para leer? Filipenses 1:6 contesta ¿hasta cuándo? Estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No soy yo el que lo hace, no depende de Johnny, que es tan imperfecto, tan tonto y continuamente obstinado por el mal, sino que Dios es el que lo hace. Por eso tengo confianza y por eso puedo descansar, Rafael. Amén. Por eso puedo sentarme aquí contigo a hacer este programa, porque la perfección la empezó y la termina hasta la segunda venida. No es un poquito antes de la segunda venida que me va a soltar. Está conmigo hasta la venida, hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, queridos hermanos, con este hermoso pensamiento concluimos el estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.